9 excursionistas huyeron de su tienda en medio de la noche en una de las montañas más frías del mundo. Semanas después los encontraron, pero la tienda estaba cortada desde adentro y afuera había huellas de pies descalzos perdiéndose en la nieve. Nadie entiende por qué escaparon así, porque en ese lugar el frío te mata en minutos. Y lo peor es que algunos cuerpos no estaban completos. Iban preparados, tenían experiencia, sabían lo que hacían, pero nunca regresaron. Y cuando finalmente los encontraron, su campamento parecía el escenario de una huida desesperada, como si algo o alguien los hubiera obligado a escapar en medio de la noche, sin botas, sin abrigo, sin tiempo para pensar. Este es el caso del Paso de Adlov, el misterio más inquietante de la historia moderna. Y lo que vas a escuchar, todavía hoy, no tiene una explicación definitiva. Si te atraen los casos reales, los misterios sin resolver y las historias que aún parecen imposibles, suscríbete a Ecos en la Oscuridad, porque aquí las historias no terminan, solo se convierten en ecos. Todo comenzó a finales de enero de 1959. Un grupo de estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, en la Unión Soviética, organizó una expedición hacia el norte. El objetivo era llegar al monte Otorten, una zona remota y peligrosa. No era un paseo, era una expedición seria. El grupo estaba liderado por un joven experimentado, Igor Dyatlov, y con él iban otros 8 excursionistas, hombres y mujeres jóvenes, fuertes, disciplinados, acostumbrados a la nieve. Algunos incluso habían sobrevivido a otras expediciones extremas. Sabían leer mapas, sabían orientarse, sabían sobrevivir. Llevaban comida, llevaban ropa térmica, llevaban linternas, brújulas, una tienda de campaña resistente y un diario donde escribían el avance del viaje. Al principio todo fue normal. Se tomaron fotografías, rieron, cantaron. Hay imágenes donde se les ve felices como si no tuvieran idea de que estaban caminando hacia algo que no iban a poder escapar. En uno de los días, uno de los miembros se sintió enfermo y decidió regresar. Ese hombre se llamaba Yuri Yudin. Fue la última persona que vio con vida al grupo completo. 9 personas siguieron el camino, 9. Y lo que ocurrió después se convirtió en una pesadilla. El grupo debía enviar un mensaje al llegar a un punto específico del recorrido, pero ese mensaje nunca llegó. Al principio nadie se alarmó. En esas montañas era normal retrasarse, pero pasaron los días y el silencio comenzó a sentirse demasiado pesado. El 20 de febrero, finalmente, se organizó una búsqueda. Equipos de rescate, voluntarios y militares comenzaron a rastrear la zona. Y lo que encontraron no parecía un accidente, parecía una escena interrumpida. El 26 de febrero de 1959 encontraron la tienda de campaña. Estaba parcialmente enterrada en nieve, pero seguía en pie. Y aquí comenzó el horror, porque la tienda no estaba rota por fuera, estaba cortada desde adentro, como si alguien hubiera entrado en pánico y no hubiera tenido tiempo de salir por la entrada normal. Los investigadores encontraron ropa, zapatos, comida, todo estaba ahí. Era como si hubieran huido sin llevarse nada. Y frente a la tienda encontraron huellas, huellas de pies descalzos, huellas con calcetines. Caminaban en dirección al bosque como si el frío no importara, como si el instinto de sobrevivir hubiera sido reemplazado por terror. Imagínalo, una noche helada, temperaturas bajo cero y 9 personas abandonan el refugio, sin botas, sin abrigo, como si lo que estuviera dentro fuera más peligroso que la muerte misma. Los rastros los llevaron al borde del bosque. Allí encontraron un árbol grande, y bajo ese árbol había señales de que intentaron hacer una fogata, pero lo que realmente congeló a los rescatistas fue lo que encontraron cerca. Los cuerpos de 2 excursionistas estaban casi desnudos, solo con ropa interior. Sus manos tenían heridas como si hubieran intentado trepar al árbol desesperadamente, como si estuvieran escapando de algo. Más tarde encontraron otros 3 cuerpos,
Uno parecía haber muerto intentando regresar a la tienda. Estaban tendidos en la nieve, separados, como si hubieran caído uno por uno, vencidos por el frío. Pero la historia no termina ahí, porque esos 5 cuerpos no eran lo peor. Los otros 4 excursionistas habían desaparecido por completo. Pasaron semanas. La nieve seguía cayendo. La montaña seguía tragándose cualquier rastro. Y entonces, en mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, encontraron a los 4 excursionistas restantes. Estaban en un barranco, bajo metros de nieve, y cuando los examinaron, el caso se transformó en algo completamente diferente, porque estos 4 cuerpos tenían heridas que no se explicaban con el frío. Uno tenía el cráneo fracturado, otro tenía el pecho aplastado, como si hubiera recibido un impacto brutal. Una de las mujeres no tenía lengua y algunos tenían los ojos ausentes. No había señales de lucha externa clara, no había huellas de armas. Y lo más extraño, sus heridas eran comparadas por expertos con el daño que produce un accidente automovilístico. Pero en esa montaña no había autos, no había máquinas, no había nada, solo nieve, oscuridad y silencio, como si algo los hubiera golpeado con una fuerza descomunal y luego los hubiera dejado ahí. Y cuando parecía que ya no podía ser más extraño, los investigadores descubrieron otro detalle que convirtió el caso en leyenda. Parte de la ropa de los excursionistas tenía niveles anormales de radiación. Radiación. ¿Cómo llegó radiación a la ropa de un grupo de estudiantes? La Unión Soviética era un país hermético. La información se ocultaba, los archivos se cerraban, y de pronto el caso Dyatlov comenzó a rodearse de rumores. Que habían visto luces extrañas en el cielo esa noche, que se escucharon explosiones lejanas, que el ejército estaba probando armas secretas. Incluso hubo testigos en pueblos cercanos que afirmaron haber visto esferas luminosas moviéndose sobre las montañas. Pero nada se confirmó. Los documentos oficiales se volvieron confusos. Y la investigación soviética terminó con una frase tan absurda como aterradora. Murieron debido a una fuerza desconocida. Una fuerza desconocida. No un accidente, no un animal, no un enemigo. Una fuerza desconocida. Y desde ese momento comenzaron las teorías. Teoría 1. Avalancha. La teoría más aceptada durante años fue una avalancha, que la nieve se deslizó, aplastó parte del campamento, y ellos huyeron por instinto. Pero aquí está el problema. Si fue una avalancha, ¿por qué la tienda seguía en pie? ¿Por qué las huellas caminaban tranquilas hacia el bosque en lugar de correr? ¿Y por qué algunos murieron lejos, con fracturas internas tan violentas? Teoría 2. Ataque militar, armas secretas. Otros creen que el ejército soviético estaba probando algo. Explosivos, ondas de choque, armas experimentales. Eso explicaría las fracturas internas y la radiación. Pero si fue así, ¿por qué dejar los cuerpos? ¿Por qué permitir que se encontraran? ¿Y por qué el caso se cerró con tanta rapidez? Teoría 3. Infrasonido. El miedo invisible. Existe una teoría aún más inquietante, el infrasonido. Sonidos de baja frecuencia que el oído humano no detecta, pero que pueden causar ansiedad, paranoia, pánico, incluso alucinaciones. Algunos científicos creen que el viento, al chocar con la montaña, pudo generar un fenómeno capaz de desestabilizar al grupo y provocar una reacción de terror masivo. Pero eso no explica las heridas. Teoría 4. Criatura. Yeti. Y claro, está la teoría más popular, la que muchos se ríen, pero que nunca desaparece, que algo los observaba desde el bosque. Algunos lo llaman el hombre salvaje. Otros simplemente el Yeti. Hay una fotografía que circula en redes sociales que se dice fue tomada por el grupo Borrosa, Oscura, que muestra una silueta extraña en la distancia. Pero nadie ha podido demostrar qué es.
También se dice que esa fue una de las últimas fotos antes de su muerte. No hay forma de saber si la fotografía es real o no, pero hasta ahora ha ayudado a que crezca el misterio. Con los años, el Paso Dyatlov se convirtió en un símbolo. 9 personas, una montaña, una noche y una historia que nadie ha logrado explicar por completo. Algunos dicen que fue un accidente natural, otros creen que fue encubrimiento militar, y hay quienes piensan que lo que ocurrió no pertenece a este mundo. Pero lo cierto es que los últimos minutos de esos jóvenes fueron de terror, y en algún punto de esa montaña helada todavía parece quedar algo, como una presencia, un eco que nunca se apagó, porque en el Paso Dyatlov, lo que realmente mató a esos 9 excursionistas sigue sin nombre. Si este caso te dejó con más preguntas que respuestas, escribe en los comentarios. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el Paso Dyatlov? Y si quieres más historias reales contadas como nunca, suscríbete a Ecos en la Oscuridad. Nos vemos en el próximo caso. Porque todavía quedan muchas vidas, marcadas por el misterio y por la oscuridad. Y aquí vamos a escucharlas. Hasta la próxima.